Bienvenido, bienvenida a un estudio más de la Palabra de Dios y hoy nos enfocaremos en los capítulos 7 y 8 de Isaías. Y estos dos capítulos forman una unidad sobre el juicio contra Judá. La última sección de Isaías 7 trata de los enemigos de la nación de Judá. Y aquí vemos los diminutos seres vivos, la mosca, la abeja, que son símbolos de las naciones extranjeras y también instrumentos divinamente designados en la futura devastación del pueblo de Dios. Estos capítulos también testifican que Dios envió muchas señales a Judá acerca de su juicio inminente. Por ejemplo, el nombre del hijo de Isaías. Dios le pide a Isaías que escriba el nombre de su hijo, que es Maher-Shalal-Hash-Baz. El nombre del niño de Isaías, así era, como una clara declaración de los eventos venideros. La primera parte del capítulo 8 muestra que Aram, Israel y Judá van a sufrir a causa del rey de Asiria. Y específicamente Judá confía en el gran poder de Asiria, confía en ese momento en lugar de confiar en Dios. Lo que es una desgracia igualmente que les va a llegar a ellos. Aunque confíen en un brazo humano, les va a llegar justamente por eso la desgracia a su pueblo. Y este estudio se va a dividir en 3 secciones. Una titulada Los enemigos vienen. Número 2, la nación amiga viene por Judá. Y número 3, la confianza en el santo. Y hoy veremos cómo, mediante los actos de Isaías, su familia y sus palabras, Dios reforzó el mensaje de advertencia y esperanza. El único camino seguro es confiar en que Dios sabe lo que está haciendo y poner nuestra vida en armonía con lo que Él está haciendo, lo que Él dice. Él tiene tanto amor como el poder para guiar. Él ama, guía, protege. Él vela por quienes se lo permiten. Y para quienes recurren a otros poderes solo hay una desolación. Así que esta es la gran lección que hemos de estudiar. Ve por tu Biblia, mantente en sintonía y ya regresaré. Te cuento la historia. En un edificio en llamas en Harlem, Nueva York, una niña ciega estaba sentada en la ventana del 4º piso. Los bomberos se habían desesperado. No podían encajar el camión que portaba la escalera entre los edificios. Y no pudieron hacer que saltara una red que ella, por supuesto, no podía ver. Finalmente llegó su padre y gritó a través del megáfono que había una red y que ella debía saltar cuando él le diera la orden. La niña saltó. Y estaba tan completamente relajada que no se rompió ningún hueso ni se hizo ningún esguince en la caída de 4 pisos. Debido a que confiaba completamente en su padre cuando escuchó la voz de que su padre le dijo de que lo mejor era que ella saltase en ese momento. Hermano y hermana, de la misma manera Dios ofreció poderosas evidencias de que Él quería lo mejor para sus hijos. Pero ellos rechazaron las aguas mansas en las cuales Él se presentó por primera vez. Y por ende tuvo que hablarles con estrépito, como el ruido de muchas aguas. Por eso pregunto, ¿qué lecciones podemos aprender hoy de los errores de ellos? Hermanos, después de 6.000 años prácticamente del mal que está en esta tierra, debemos haber aprendido. Hay tantas lecciones para que no caigamos en el mismo ejemplo de desobediencia. Las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, dice el apóstol. Vamos a Isaías 7, 14 al 16. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Bueno, Emmanuel es una señal relacionada con el dilema específico de Acaz. Antes de que el niño Emmanuel tuviera la edad suficiente para decidir entre diferentes tipos de alimentos, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Eso es lo que dijo el profeta. Y esto se refiere a la tierra y los reyes de Siria y el reino del norte, Israel. Y reitera la promesa de Dios de que el poder de ellos pronto se extinguirá.
Algunos piensan que pudo haber un niño llamado Emmanuel en esos días, que también era un símbolo del Hijo de Dios que vendría a liberar a su pueblo, así como se presenta al rey de Tiro como un símbolo de Lucifer. Personajes que prefiguran a otros, pero no tenemos esa seguridad en este caso. Sin embargo, en el caso de Lucifer sí. ¿Por qué Isaías menciona que el niño tendría que comer mantequilla y miel? Las cosechas y los campos de Judá serían destruidos por los asirios. Por tanto, el pueblo, incluido el Emmanuel del Antiguo Testamento, quien quiera que fuera, se vería obligado a volver a la dieta de los nómadas, porque eso es lo que menciona allí, lo que ellos comían. Aunque serían muy pobres, tendrían suficiente para sobrevivir. Y esta profecía de Isaías fue dada alrededor del año 734 a.C. Y en respuesta al soborno de Acaz, Tiglat-Pileser III hizo lo que probablemente habría hecho de todos modos: aplastó la coalición del norte, conquistó las regiones de Galilea y Transjordania, el reino norteño de Israel, deportó a parte de la población y convirtió los territorios en provincias asirias. El resto de Israel se salvó cuando Oseas, después de asesinar al rey Peca, se rindió y pagó tributos. Y ahora un poquito de historia. En el año 733 y 632 a.C., Tiglat-Pileser conquistó Damasco, la capital de Siria, y luego convirtió a Siria en provincia de Asiria. Por lo tanto, para el 732, acuérdate, los años iban descendiendo, aproximadamente 2 años después de la predicción de Isaías, Siria e Israel habían sido derrotados de manera concluyente y todo había terminado para los 2 reyes que habían amenazado a Acaz. Él parecía que gozaba de paz ahora, pero había caído en una trampa, porque poco después de que Salmanasar V reemplazara a Tiglat-Pileser III en el 727 a.C., el rey Oseas de Israel cometió suicidio político al rebelarse contra Siria. Y los asirios tomaron la ciudad capital de Samaria y deportaron a miles de israelitas a Mesopotamia y Media, donde finalmente fueron absorbidos por las poblaciones locales y perdieron totalmente su identidad en un lapso de solamente 65 años. Efraín dejó de ser pueblo. Dios había predicho que lo que sucedería a los enemigos de Judá. Pero su explicación a Acaz fue que esto sucedería de todos modos sin necesidad de depender de Asiria. Pero él quiso depender del brazo humano. Piensa, si estuvieras viviendo en el reino del norte mientras todo esto sucedía, qué fácil sería perder la fe, ¿verdad? Como que Dios nos ha abandonado totalmente. ¿Qué podemos hacer ahora, hoy, a fin de aprender a mantener nuestra fe intacta? Frente a esta pandemia, frente a las crisis, frente a las guerras, frente al hambre, frente al problema laboral. A veces parecemos que estamos solos. ¿Cómo podemos mantener nuestra fe cuando parece que la iglesia está tambaleando y se ha salido de los rieles en algunos lugares? ¿Cómo mantener nuestra fe intacta para que cuando lleguen las calamidades del mañana podamos mantenernos firmes? Bueno, San Pedro tiene algo que decirnos en cuanto a esto, ¿verdad? Y él pasó por momentos muy difíciles. 1 San Pedro 1, 13 al 25. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Bueno, Dios habló de las consecuencias previstas. Y ahora tenemos Isaías 7, 17 al 25, varios versículos. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria,
y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que queda en medio de la tierra. Y dice, acontecerá también que en aquel tiempo, que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinas y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Cuando Dios habla es algo serio, amados, porque Él ve el fin desde el principio. ¿Por qué no deberíamos sorprendernos de los resultados cuando queremos seguir nuestros propios caminos? O de los resultados cuando seguimos los caminos de Dios también. Mira lo que dice la sierva del Señor. Y así sucedió durante el reinado de Acaz. Se envió al errante Israel una invitación tras otra para que volviese a ser leal a Jehová. Tiernas eran las súplicas que le dirigían los profetas, y mientras estaban exhortando fervorosamente al pueblo a que se arrepintiese y se reformase, sus palabras dieron fruto para gloria de Dios. Por lo tanto, para Acaz, el hombre de miedo más que de fe, vamos a decir así, la buena noticia por parte de Dios era que Siria e Israel serían aniquilados. Y eso lo puso feliz. Ahora lo malo era que Asiria, el aliado amigo, entre comillas, que él había elegido para que lo ayudara, resultaría ser un enemigo mucho más peligroso que Siria e Israel. O sea que, como decimos comúnmente, el remedio llegó a ser peor que la enfermedad. Y al rechazar la liberación gratuita ofrecida por Dios, Acaz se aseguró la derrota. ¡Qué terrible! ¿Cómo habrá visto el diablo todo esto? Se habrá burlado de Dios. El pueblo elegido de Dios confiando no en Dios, sino en otras cosas, en seres humanos, paganos. Si Acaz creía que su mundo se estaba cayendo en pedazos ahora, las cosas solo empeorarían. Porque mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe, dice el salmista. ¿Cómo podría esperar Acaz que Tiglat-Pileser III estuviese satisfecho con ocupar los países del norte y respetar a Judá? No, él quería tomar todo. Y los escritos asirios, como los mismos anales de los reyes asirios, dan testimonio del hecho de que su deseo de poder era insaciable. Él quería poner el mundo bajo su dominio. ¿Y qué ocurrió finalmente? Vamos al libro de las Crónicas. Segundo de Crónicas 28, versículos 20 al 23. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa de real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, éste no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayuden, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Dios nos ayude. Porque aquí tenemos un ejemplo de alguien que confió en el brazo humano. Y esto resume poderosamente los resultados que Acaz pidiera ayuda a Siria en lugar de confiar en el Señor. Y nuestra tendencia natural es confiar en lo que podemos ver, sentir, gustar, tocar, las cosas del mundo, como llamamos. Sin embargo, como sabemos, las cosas del mundo se esfuman. Observa lo que dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahora vamos al capítulo 8 de Isaías, donde refuerza el mensaje del capítulo 7. Isaías capítulo 8. Antes de que un niño pudiera alcanzar determinada etapa, dice, Asiria se llevaría el botín de guerra de las capitales de Siria y de Israel. Y además, debido a que Judá había rechazado el mensaje de certidumbre por parte de Dios,
representado por las mansas aguas del arroyo de Siloé en Jerusalén, se vería ahora abrumado por el poderoso poder de Asiria, que vendría como una inundación de un gran río, del río Éufrates. Y debido a que Acaz recurrió a Asiria, los nombres de los hijos de Isaías aludían tanto a Judá como al reino del norte, a Israel. El despojo se apresura, la presa se precipita, pero el remanente volverá. Eso es lo que querían decir los nombres de los hijos de Isaías. ¿Por qué todavía había esperanza? ¿Por qué Dios todavía le dijo un remanente volverá? Porque aunque Asiria saturaría la tierra de Emmanuel, todavía tenían la promesa de que Dios está con nosotros. De hecho, lo que vemos aquí es un tema que permea todo el libro de Isaías, a saber que habría juicio sobre los enemigos de Dios en Judá y sobre otras naciones, los enemigos de Judá, ejecutados en forma de desastres militares, sufrimiento, exilio, etc. A pesar de todo eso, el Señor estaría con sus fieles, con un remanente, un pueblo que estaría sobreviviendo, los restauraría a su tierra. ¿Por qué esto es importante? Porque el blanco del ataque del enemigo era destruir a Judá, porque las profecías eran claras y decían que de allí saldría el Mesías. Y el diablo estaba utilizando gente de afuera y de adentro para socavar el plan de Dios. Pero Dios siempre termina ganando. Dios no conoce fracasos, hermanos. Por eso es importante que frente a los golpes, a los fracasos, aun cuando hayamos dado pasos equivocados, regresemos al Señor. Isaías 8, 1-3. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-Salal-Hasbat. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher-Salal-Hasbat. ¿Por qué Isaías nos dice que registró legalmente el nombre del niño y tuvo relaciones matrimoniales con su esposa, la profetisa? Es que el tiempo exacto de este hijo era fundamental para su relevancia como señal. Al igual con la señal de Emmanuel, desde el momento en que fue concebido y nació hasta el momento en que Asiria derrotó a Asiria e Israel, el niño tardaría menos de lo que le llevaría a alcanzar una etapa temprana de desarrollo, en este caso decir papá o mamá. Y cuando Isaías registró legalmente el nombre del niño, incluso antes de su concepción, hizo del niño y su nombre una profecía pública que podría demostrarse con acontecimientos posteriores. Cómo Dios revela las cosas, porque Él conoce el futuro. Y qué importante ser fiel a lo que Él nos pida, aunque no entendamos. Por eso, hermanos, la verdad tiene que ser razonada, no vivir solamente de emociones. Las emociones son pasajeras. Cuando se razona algo, queda grabado. Y a pesar de los repetidos errores de su pueblo, el Señor todavía estaba dispuesto a salvarlo. Por eso pregunto, ¿cómo podemos tomar este principio y aplicarlo a nosotros en forma individual, especialmente cuando fallamos y caemos en nuestra vida espiritual? Y ahora, hermanos, el punto focal de la lección es el que veremos a continuación. Y es que no tenemos nada que temer cuando tememos a Dios, cuando respetamos a Dios y cuando le obedecemos. Mira Isaías 8, 11-15. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apesados. Bueno, el mensaje de Isaías a los deprimidos es: no tenemos nada que temer cuando tememos a Dios, cuando respetamos a Dios.
Y Dios advirtió a Isaías que no tuviera miedo de lo que su pueblo temía, sino que le temiera a Él. Temer a Dios, respetar a Dios. Este es un tema importante de las Escrituras, hermanos. Diría que es el eje que nos lleva a confiar más allá de lo que vemos, tocamos, lo que nos parece que debe ser por lógica. Por ejemplo, en Apocalipsis 14, 6 al 12, tenemos 3 ángeles que proclaman un mensaje mundial. Temer a Dios, darle gloria, en lugar de temer y dar gloria al poder de la bestia terrenal descrito en el capítulo 13. Temed a Dios y darle gloria. No temas lo demás. Los otros poderes que surgen. Teme a Dios, respeta a Dios, venera a Dios. Y el verdadero temor de Dios significa que lo reconocemos como el poder supremo del universo. Ya sea que lo ames o no, ese temor vence cualquier otro miedo, hermanos. Porque si Él está a tu lado, nadie más puede tocarte sin su permiso. Y si te toca, Dios va a permitir para transformar aún las maldiciones y los problemas en bendiciones. Y si no son aquí en la tierra, es cuando venga por segunda vez. Las cosas se van a terminar bien para los hijos de Dios cuando lo ponemos a Él primero y cuando nos guiamos por su palabra. Si está en tu contra porque te has rebelado contra Él, podrás huir, pero no podrás esconderte. ¿O piensas que puedes huir de Dios? Estamos como una caja de vidrio. Podrás huir de la policía, de tu familia, de quien sea. Pero nunca podrás escaparte de Dios, huir de su amor. Él te va a seguir hasta que tú digas, Señor, aquí estoy. Ya no quiero seguir huyendo más. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Como cristianos no debemos amar las cosas del mundo, las cosas que la gente del mundo ama. Debemos amar y temer a Dios. Y ahora encontramos el caso de Acaz, alguien que tenía que ser un ejemplo para el pueblo de Dios, pero que estaba comprometido con una religión pagana, que estaba muy vinculada con el ocultismo, el espiritismo, el satanismo, porque eso era lo que eran las religiones del Medio Oriente, el paganismo, una mezcla de satanismo, de culto al sexo, y todo mezclado. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Esto era una advertencia para Acaz de que, debido a que él condujo al pueblo al ocultismo, ahora este mismo pueblo lo maldeciría a él. Y de hecho, cuando Acaz murió, se hizo una excepción con respecto a su entierro debido a la falta de respeto hacia él. No lo respetaron. No lo metieron, dice el libro de Crónicas, no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Allí murió apartado. Veamos qué dicen estos versículos sobre el ocultismo. Vamos al libro de Levítico, capítulo 20. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Es claro Dios en esto? Deuteronomio capítulo 18, 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantadores, ni adivinos, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Échale un vistazo a tu propia vida, a las influencias que te rodean. No puedes cambiar el mundo, pero puedes evitar que el mundo entre a tu hogar y entre a tu iglesia. Quiero concluir con este párrafo. En tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, mantener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus protectores o espíritus familiares amigables, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. La costumbre de tratar con los espíritus o espiritismo fue declarada abominación para el Señor
y estaba solemnemente prohibida bajo pena de muerte. Aún el nombre de brujería es objeto de desprecio en la actualidad. El aserto de que los hombres pueden tener comunicación con los malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media, pero el espiritismo, que hoy cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, y que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, ha invadido iglesias y ha encontrado favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes. Este engaño colosal no es sino la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. ¿Por qué es tan importante la comprensión adecuada del estado de los muertos a fin de protegernos contra estos engaños? Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cómo podemos tú enfrentar a la fuerza del mal? Escrito está. Apocalipsis describe un pueblo vencedor. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio de la palabra de ellos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque el mensaje de tu palabra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos prepara para el tiempo difícil que nos toca vivir y los eventos que se avecinan. Queremos hacer de ti nuestra fortaleza cada día. Queremos aprender a escuchar tu voz, a tomar calidad de tiempo para escucharte, leer tu palabra. Leer estos mensajes, tanto de Isaías como advertencias y mensajes de esperanza para esta hora. Bendícenos y ayúdanos a ser luces para otros. Que ni por curiosidad caigamos en los errores o trampas del enemigo. Y si hay algo en nuestros hogares o algo en nuestras vidas que tiene alguna relación con las cosas sobrenaturales, que pueda ser eliminada de raíz de nuestros hogares y de nuestras vidas y de nuestras mentes. Pedimos que tu Espíritu obre en cada corazón. Queremos estar bajo tu amparo y no repetir la triste historia de Acaz, donde el diablo se burló de una nación, se burló de ti, se burló de un rey. Queremos ser diferentes. Te agradecemos porque nos ayudarás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Se nos ha avanzado un poquito más la hora de lo costumbre, pero hay temas que a veces hay que comentarlos un poco más. Así que invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.